Hola, hola mi gente linda de YouTube. Por si no me conocen, me presento. Mi nombre es Ailé y soy una cubana viviendo en Uruguay. En el día de hoy les voy a decir cómo fue la travesía a mí y de mi esposo desde que salimos de Cuba hasta que llegamos a Uruguay. Bueno, ya saben, no olviden suscribirse, regalarme su like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Con este video no estoy incitando a nadie a que se vaya de Cuba. Simple y llanamente les voy a contar cómo fue mi historia y por qué tuve que salir de Cuba. Es mi situación. Con esto no estoy incitando a nada. Mis videos no son de política. No tengo nada que ver con la política. Simple y llanamente nos tuvimos que ir de Cuba por cómo está la situación en Cuba. Bueno, nada. La situación en Cuba cada día estaba peor y mi esposo y yo nos sentamos a conversar que ya era momento de salir de Cuba. Empezamos a averiguar grupos por Facebook para ver cómo era todo. Primeramente averiguamos por Guyana, porque teníamos una persona de confianza que ya había pasado por Guyana y nos explicó cómo era todo, pero lamentablemente era muy caro la entrada por Guyana. El viaje hasta Uruguay, me refiero, era muy caro y no contábamos con ese dinero. Entonces, bueno, nada, el tiempo siguió pasando. Seguimos averiguando, dimos con un grupo de travesías por Surinam y bueno, nada, entramos a ese grupo para informarnos y ver cómo era todo. Ahí poco a poco iban poniendo las personas que ya iban en camino todo lo que habían tenido que hacer, los documentos que habían tenido que solicitar y bueno, nada. Yo tuve que ir al policlínico de mi área, puesto que yo le había hecho reacción a la segunda dosis de la vacuna Abdala. Y entonces, lamentablemente, no contaba con las vacunas que estaban exigiendo. Entonces, bueno, nada, en mi policlínico hablé con los de vacunación, se habló con la directora y decidieron entonces ponerme la vacuna Soberana. Gracias a eso logré completar el esquema de vacunación, puesto que sin eso no podía salir de Cuba. Entonces, bueno, nada, seguimos averiguando todo, en qué agencia había que comprar los pasajes. Fuimos hasta la agencia para averiguar más o menos cuánto costaban los pasajes en ese momento. La agencia por la que nosotros volamos es Fly Always. Esa agencia se encuentra en 23IO, en la parte de atrás de donde está la agencia de Cubana Aviación. Allí te atienden muy amablemente, te explican todo, qué es lo que tienes que llevar, te explican cómo es lo del visado, porque bueno, si ustedes saben, Surinam lleva un visado. Pero bueno, ella nos explicó cómo era lo del visado, que se nos daba en el aeropuerto el día del viaje. Bueno, nada, entonces muy agradecida, me quedé con el teléfono de la agencia para estar informada, para llamar a cada rato, para ir viendo si había algún cambio en el dinero del pasaje o algo. Y entonces empecé a hacer otros trámites de toda la documentación que tenía que llevar. Ya por suerte, empecé a buscar, porque el esquema de vacunación, yo no aparecía en el esquema de vacunación de la COVID. Tuve que volver a localizar un informático, puesto que en mi policlínico no había informático, y tuve que empezar a preguntar de policlínico en policlínico a ver cómo podían ponerme en el sistema de vacunación, puesto que sin ese documento no me dejaban pasar por el aeropuerto. Bueno, logré dar con el esquema de vacunar con la persona, con el informático, me pusieron los datos en la computadora. Logré entonces después procesar todo por Google, imprimí el documento, es decir, descargué el documento que me pedían, que era este documento, junto con este otro, que es donde aparecen todas las vacunas del COVID en el Sistema Nacional de Vacunación. Después entonces fui averiguando y empezaron a pedir la vacuna de la fiebre amarilla, el famoso librito. Esa fue otra historia más, porque mi policlínico pertenecía a Guanabacoa.
Fui, averigüé qué era lo que tenía que llevar para poderme poner la vacuna de la fiebre amarilla. Se imaginarán que sin el pasaje no me ponía la vacuna. Y el tiempo ya iba pasando y lamentablemente mientras más días pasaban, más iba subiendo el precio del pasaje. Pero bueno, gracias a Dios logramos reunir el dinero del pasaje y la noche y el día antes de comprar el pasaje, cuando vuelvo a averiguar cuánto costaba, le habían subido $25 más al pasaje. A esa hora, imagínense, inventar porque ya uno estaba planificado el dinero, porque ya habíamos visto cuánto costaba la travesía de Surinam para Uruguay. Más ya teníamos planificado el dinero que era para el pasaje. Bueno, nada, al otro día tempranito tuve que ir corriendo para un banco, puesto que el pasaje nosotros lo pudimos pagar en MLC. Cuando llego al banco era día de pago de jubilado y la muchacha me dijo que la población hasta las 11 de la mañana no podían entrar al banco. Se imaginarán que yo dije, no, hasta aquí llego todo porque hasta cuándo es esto. Pero bueno, hablé con las personas en la cola y cuando ella salió a dar la explicación, las personas en la cola le dijeron una pila de cosas, que me dejaran pasar, que yo tenía un horario para poder estar en la agencia, que yo estaba ahí desde tempranito. Y bueno, ella parece que fue y habló con el jefe, no sé. Pero me dejaron pasar en cuanto abrió el banco. Entré, le puse el dinero a la tarjeta y de ahí bajé corriendo para la agencia, puesto que a las 9 de la mañana, si no estaba en la agencia, no podía comprar el pasaje. Entonces, bueno, nada, gracias a Dios pude comprar el pasaje. Al otro día tempranito me levanté y fui para Guanabacoa, a donde estaba Higiene y Epidemiología, que es donde ponen la vacuna de la fiebre amarilla. Allí empezaron a llegar de uno en uno, yo hacía el número 3. Eran las 12 del día y todavía no nos habían atendido. Y como a las 12 y pico le preguntamos a la compañera si la doctora que venía a poner la vacuna o la que autorizaba para que pusieran la vacuna, si iba a venir. ¿Y qué ustedes creen? Ese día la doctora no podía venir. Y así nos estuvieron hasta cerca casi de la 1 de la tarde. Tuvimos que entonces, yo cogí y le dije, mira, me das una hoja porque yo voy a hacer una lista de todas las personas que hay afuera, porque yo estoy aquí desde las 3 y pico, 4 de la mañana, y yo no voy a esperar a que cuando el viernes venga todo el mundo, yo haga entonces el número 50. Entonces ella cogió y me dio un papel y un bolígrafo, y yo hablé con la cola y empezamos a organizarnos, y poco a poco yo fui anotando de uno en uno, para que el viernes, cuando volviéramos a venir, todo el mundo ya supiera detrás de quién iba. Con nosotros habían dos parejas más que, bueno, también iban a volar sí, para Surinam. El viernes volvimos a ir, ya por suerte no tuvimos que ir tan temprano, puesto que se supone que iban a respetar la cola. Y cuando yo llego el viernes, la muchacha me llama y me dice, mira, aquí está la lista que tú hiciste para que vayas llamando de uno en uno. Y bueno, cuando te toca a ti vas pasando la hoja, por supuesto. Gracias a Dios la gente respetó la cola, increíblemente respetaron la cola. Entramos por el orden en el que se había hecho la lista, nos dieron un documento para que entonces el martes de la otra semana, porque no te pusieron ese día la vacuna, el martes de la otra semana fuéramos a un policlínico que era el que estaba designado para poner la vacuna de la fiebre amarilla. Se imaginarán cómo fue la historia, ¿no? Cuando llegamos a la otra semana a ponernos la vacuna, la compañera que nos estaba atendiendo, porque eso es lo malo de nosotros los cubanos, que nos machucamos unos a otros, le importó un bledo la lista que se había hecho. Incluso se le explicó que desde el Centro de Epidemiología se había hecho esa lista para que respetaran el orden. Bueno, ella con tremenda mala forma me dijo que eso no era problema de ella. Pero bueno, no quise seguir discutiendo porque a mí lo que me importaba era que me pusieran la vacuna porque necesitaba el documento. Nada, nos ponen la vacuna y ¿qué creen? No había librito para ponernos en ese momento la fecha de la vacuna. Le dije, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, yo no sé a quién buscaron. En resumen, aparecieron los libritos de la fiebre amarilla, porque entonces tampoco te dejan llevar tú el librito para que tú le pongas la fecha. Bueno, nada, apareció el dichoso librito, que es este que está aquí, y nos pusieron la fecha con la vacuna, el cuño y todas las cosas que necesitábamos. Bueno, salí de ahí y entonces ya a la hora que era no podía hacer el otro trámite que necesitaba. Al otro día tempranito me levanté y nos fuimos para la ESEN, que está ahí en 23, porque nos habían dicho que también podíamos ir a la que está en Prado, que creo que se llama Asistur, si no me equivoco.
Pero bueno, para no tener más percances, le dije a mi esposo, no, vámonos para Lecén. Cuando llegamos a Lecén había una colita pequeña, incluso coincidimos otra vez con personas que estábamos el día de la agencia. Y nada, allí sí atienden muy amablemente, te tratan muy bien. Enseguida nos pidieron los documentos, nos pidieron el pasaje. De ahí entramos y entonces la muchacha nos dijo cuánto valía el viaje en ese momento, porque eso es como una póliza de seguro de salud, ya me entienden, póliza que bueno, ustedes saben. Nos entregaron este librito. Ahí entonces pusieron el talonario con todo lo que llevábamos. El librito lleva un sello de 5 pesos. Y bueno, nada, la muchacha ya le digo, muy agradable, todo muy bien. Seguimos entonces averiguando qué otra cosa debíamos hacer, porque ya con tantos percances, sinceramente ya yo estaba cansada del peloteo para aquí y el peloteo para allá. Llegó entonces el ansiado día. El taxi nos fue a buscar como a las 9 de la mañana. Y de ahí, bueno, fuimos al aeropuerto. Y el muchacho no podía llegar hasta lo que era el aeropuerto, nos dejó en plena avenida Boyero y bueno, nada, tuvimos que entrar nosotros, por suerte nosotros volábamos por la Terminal 2, que no era tan lejos de la carretera allí. Y nada, allí nos reunimos con otras personas que también se le había suspendido la semana anterior el vuelo y habían agrupado los de la semana anterior y nosotros para volar el mismo día. Ahí estuvimos porque el check-in era a las 12 del día. Llegamos como eran casi las 10. Cuando llegamos ahí a la terminal, nos sentamos afuera porque bueno, imagínense, no podíamos entrar, no podíamos hacer nada y entonces, bueno, ahí esperar. A las 12 del día llegó la muchacha para hacer el check-in, que entre una cosa y otra nos cogió a las 2 de la tarde, puesto que la cola era un poco larga. Cuando entramos allí al check-in, suerte que era la misma muchacha que nos había atendido en la agencia, bueno, entonces allí la muchacha nos entregó la visa como turista por los días que nosotros habíamos sacado el pasaje. Bueno, ya una vez que tuvimos que entonces, el avión arribó a la terminal como a las 4, cerca de las 4 de la tarde. De ahí entonces nos llamaron por el altavoz para hacer el check-in. Yo prácticamente ni filmé aquello porque como que estaba todavía un poquito en estado de shock entre la alegría y la tristeza. La alegría porque bueno, iba a salir de Cuba. La tristeza, bueno, porque mi hijo y mi familia se quedaba detrás. Bueno, nada, de ahí entonces nos empezaron a llamar el vuelo para Surinam. Bueno, nosotros nos dijeron entonces que el boleto de nosotros, el número del asiento, teníamos que entrar por la parte de atrás del avión, puesto que habían 2 escaleras, una por la puerta de adelante y una por la puerta de atrás. Cuando subimos entonces, era un avión de Venezuela, puesto que el de Surinam, no sé qué problemas técnicos había tenido, pero bueno, pusieron un avión de Venezuela. Ya subimos al avión, las hermosas muy atentas, nos dijeron que podíamos sentarnos en el asiento que quisiera. Y bueno, yo hacía muchos años que no viajaba en avión, ya que cuando yo era pequeña mi abuela sí me llevaba muchas veces de Oriente para La Habana, de La Habana para Oriente, en avión. Y desde los 10 años era la última vez que había viajado en avión. Mi esposo sí nunca se había montado en un avión, era primera vez. Pero yo le dije, mijo, con el dolor de mi alma, yo me quiero sentar en la ventanilla para ver todo lo lindo que se ve Cuba desde el aire. Suerte que nos fuimos por la tarde y todavía había claridad y pudimos ver el paisaje y cómo iba rodando el avión por la pista, cómo levantaba y lo lindo que se ve Cuba desde el aire, que es una tristeza que un país tan lindo lo estén dejando destruir. Fue emocionante ver cuando el avión empezó a rodar por la pista y cuando levantó el vuelo, es una sensación muy bonita. Ya le digo, no me acordaba mucho porque yo era una niña y se veía Cuba muy linda desde arriba, los colores verdes, como se iba dejando atrás la isla cuando entramos en el mar. Esa es la primera vez. Ahora sí, Ana. Tuvimos que hacer una pequeña escala técnica en Venezuela, puesto que había que abastecer de combustible el avión y cambiar la tripulación, ya que la tripulación que salió con nosotros de Cuba no era la que nos iba a llevar hasta el destino. Ahí en Venezuela estuvimos como una hora, hora y pico, y de ahí entonces el avión volvió a levantar vuelo para Surinam. Estamos en Valencia, en Valencia. Cuando llegamos a Surinam nos estaba esperando la persona que nos debía llevar para el hostal. Cuando llegamos al hostal nos recibió otra persona que era la encargada de darnos el confort los días que íbamos a estar ahí en la renta. Todo muy lindo, todo muy tratable, muy buena comida.
muy buenas condiciones, sinceramente ya le digo, aquello parecía un hotel, todo, todos éramos cubanos, todo fue de convivencia normal. Ese día descansamos, es decir, esa noche descansamos, al otro día descansamos el día completo y ya por la madrugada vinieron a buscarnos para llevarnos hasta la frontera con la Guyana Francesa. Allí en la frontera nos montaron en unos barquitos que parecen como unas chalupitas de esas así de turismo. Y entonces nos cruzaron para Guyana Francesa. No se podía filmar, no se podía hacer bulla, puesto que eso que estábamos haciendo, como quiera que sea, era ilegal. Todo el mundo se portó bien, incluso los niños que iban estaban en silencio, por suerte. Eran como cerca de las 4:00 y pico, 5 de la mañana, cuando llegamos a la Guyana Francesa. Allí nos tuvieron en un parquecito el día entero hasta cerca de las 2 de la tarde que abriera la federal para que nos dieran un salvoconducto, puesto que no podíamos estar ilegal. Allí en el parquecito nos pasamos hambre, nos mandaron el almuerzo, nos mandaron agua, nos mandaron refresco, merienda, todo fue muy buena atención. A las 2 de la tarde entonces nos vinieron a buscar para llevarnos para la federal. Allí en la federal nos recogieron el pasaporte y estuvieron más o menos casi 2 horas para darnos la documentación y bueno, ya de ahí salimos con un salvoconducto que nos permitía estar legal en la Guyana Francesa. De ahí como cerca de las 6 de la tarde nos recogieron en unas van donde iban en promedio entre 5 y 6 personas, van muy confortables, súper cómodas, por ese lado no había quejas, sinceramente. De ahí entonces nos llevaron un viaje súper largo. Las calles, señores, sin un bache. Una limpieza totalmente. Donde quiera había un cesto de basura. Se veía el camión de la basura recogiendo. Ya le digo, nada que ver. Uno se va enfrentando cuando uno sale de Cuba a tantas realidades. Pero bueno, muy buen viaje. Los choferes, a pesar de que no hablaban español, se portaron súper bien. Ya nos llevaron entonces hasta allí, hasta la frontera con Brasil, y allí entonces tuvimos que esperar por la otra persona que nos viniera a buscar. Entonces nada, cuando estábamos allí en la frontera de la Guyana Francesa, vino otra chalupita, parecía la que nos había cruzado para la Guyana, y entonces nos tuvo que llevar en 2 grupos, puesto que éramos muchos, y primeramente se llevaron entonces a las mamás con niños, y después entonces como a la media hora más o menos vinieron entonces por los que quedamos allí esperando. Llegamos al otro lado, a la frontera Brasil, y nosotros entramos por Oiapoque. Allí nos estaban esperando otros taxis para llevarnos para el hostal. Un hostal donde, bueno, tuvimos que compartir cuarto con otras personas. Y al otro día, entonces temprano, nos levantamos a desayunar y de ahí nos fueron a llevar para tirarnos una foto y de ahí entonces para la federal. Cuando salimos de la federal de Brasil, dieron este documento que es como un salvoconducto por 60 días en Brasil. Y bueno, para los que iban a quedarse en Brasil, era como que el principio de los trámites que se hacían allá. Después entonces, por la tarde, después de almuerzo, nos montaron otra vez en los taxis esos de turismo y nos llevaron por toda la selva. Señores, un viaje súper peligroso esa parte de la selva, puesto que al ser la selva tropical había mucha humedad, hubo tramos que llovía, no había pavimento, es todo fango rojo, los puentes son de madera, los carros patinaban muchísimo. El chofer que nos llevaba a nosotros iba bastante aceleradito, pero bueno, gracias a Dios no nos pasó nada. Nosotros hicimos una parada en el camino, puesto que le dijimos al chofer, ya que habían niños montados en el carro, que por favor que necesitábamos ir a un baño. El chofer paró como en un parador, nos dio unos minutos para que entonces orináramos y nos dijo que un poco más para adelante iba a parar para que pudiéramos comer algo, puesto que ya llevábamos muchas horas de viaje. Él no hablaba español, pero bueno, nos hablaba despacito para que tratáramos de entender, puesto que nosotros no sabíamos nada de portugués. Y entonces, bueno, nada más adelante, pararon en otro parador. Allí había confitura, el que quería comer había comida, pero bueno, uno ya realmente lo que estaba era loco por llegar al otro lugar donde teníamos que bajarnos. Entonces, algunos carros se juntaron allí. El mío era el segundo carro. Salimos de ahí súper rápido.
llegamos entonces a Macapá. Llegamos a Macapá como a las 7:00 de la noche. Cuando llegamos nos trajeron comida. Ya le digo, hasta ese momento no pasamos hambre en el camino, hasta ese momento todo había sido perfecto. Los otros carros llegaron súper tarde, puesto que el carro donde iban los equipajes, el chofer se quedó dormido y pasaron tremendo susto las personas que iban en ese vehículo. Ese carro llegó como cerca de casi las 2 de la mañana y hasta que no llegara el último vehículo no nos daban la autorización para entrar en el ferry ni nos daban más nada, ve, porque teníamos que estar el grupo completo. Cuando ya llegó ese carro, entonces bueno, esas personas comieron porque por el sitio, imagínate, con las horas que llevaban no habían comido nada. De ahí entonces nos dieron toda la documentación para poder subir al ferry, puesto que el viaje incluía lo que era el hospedaje, el ferry, los carros, el ómnibus, el que después nosotros montamos. Algunas personas iban a volar después en avión por Brasil. Las familias esas se tuvieron que montar en el ferry con nosotros. A ver, para los niños fue súper diversión. Llegamos al ferry, nos dieron unas hamacas para que durmiéramos. La sensación más linda es dormir en esas hamacas, puesto que el vaivén así del agua te duerme, te sientes como un niño chiquito así en la hamaca. El ferry muy buenas condiciones, tenía wifi, si la pagabas por supuesto, tenía wifi, los baños con agua caliente, muy importante. La experiencia de navegar en un ferry súper también, puesto que yo nunca había montado un barco así. Bueno, yo nunca había salido realmente a lo que era la isla de Cuba ni a la isla de la Juventud. Yo he ido. He paseado toda la isla completa grande, pero nunca me he montado en ningún ferry, ni en ningún barco, ni nada. La pasamos súper bien. Ya le digo, todo fue perfecto. Nos montamos en el ferry, disfrutamos del viaje, de los paisajes. El Amazonas es súper, súper grande. Todo ese momento, ya le digo, muy lindo. Vimos pueblos muy hermosos. Vimos lugares que en las novelas te los presentan y bueno, verlo ahí en directo es más que bello. Brasil es precioso. Fueron más de 20 y pico de horas montados encima del ferry, no recuerdo bien. Entonces, bueno, llegamos a Belén. De la Cabama, el Amazonas. Belén es una de las ciudades que también tiene Brasil, grande, muy linda. Prácticamente no pudimos disfrutarla bien porque, bueno, ese no era el destino de nosotros. Allí nos recibió una persona súper cómica, súper agradable. Vaya, la pasamos súper bien con ese compañero. De ahí entonces nos llevaron a comprar en una tienda, puesto que después venían unos días encima del ómnibus y necesitábamos comprar y abastecernos porque ya le digo, había muchas mamás con niños pequeños y como quiera que sea, mentira, cuando uno viaja con un niño tiene que ir preparado. Ahí, bueno, ya sí nos despedimos de las personas que se iban en el avión. Fue lindo hacer amistades, conocer personas nuevas. Ellos se fueron entonces para el aeropuerto y bueno, nosotros nos quedamos donde nos iban a llevar para montarnos en otro ómnibus, que era el que nos iba a transitar por la otra parte de Brasil. Bueno, señores, y aquí es donde viene la parte de verdad histórica de lo que venía en el viaje. Esos días dando ruedas encima de ese ómnibus, lo peor, fatalidad total. No nos explicaron muchas cosas que sucedieron en el camino. Simple y llanamente, bueno, nada, nos llevaron a comprar las cosas que queríamos comer y bueno, de ahí nos subieron al ómnibus. Nunca nos dijeron que teníamos que coger una toalla, ni otra ropa, ni quizás alguna que otra cosa que te hiciera falta encima del ómnibus, puesto que no abrían los maleteros hasta que no llegabas al destino final. Tampoco nos explicaron que en el camino, donde quiera que paraban que uno iba a comer, la comida era por pesaje. Nadie es adivino. La muchacha que nos atendió, es decir, la guía de la guagua, lo que aquí se conoce como guarda, ella no hablaba español. Entonces, por ende, cada vez que decía algo, se imaginará que nosotros los cubanos, votados. Porque aparte de que hablaba en portugués, hablaba demasiado rápido, prácticamente no se le entendía nada. Fueron 4 días dando rueda por todo Brasil, mañana, tarde y noche. En el primer parador que paramos, había baño. Baño que, bueno, no pudimos bañarnos, puesto que no, cuando fuimos a preguntarle que si podíamos coger las cosas en la maleta, nos dijeron que no, que ese maletero no se abría. Y entonces imagínense cómo nos íbamos a bañar. Bueno, nada, empezamos a coger la comida, puesto que todos los lugares eran tipo mesa buffet. Empezamos a echar la comida en los platos
Y lo que sí nos extrañó fue que nos hicieron señas donde había una pesa y nos hacían señas que pusiéramos el plato ahí y nosotros preguntábamos que para qué, porque no sabían. Y resulta que era que según lo que pesara el plato, era lo que te iba a costar. Se imaginarán que el primer día cuánto nos puede haber costado el plato. Entonces, bueno, nada, ya a partir de ese momento ya supimos cómo era la situación del camino. No bañarnos, comer poquito, porque si cada vez que tuviéramos que pesar nos iba a costar tan caro, bueno, era preferible prácticamente ni comer. Las cosas, en esos paradores las cosas son un poquito más caras, nada que ver con la primera tienda que nos llevaron. Suerte que habíamos surtido bastante en aquella tienda y más o menos nos mantuvimos con lo que podíamos comer. Ya el último día, sí, ya no podíamos más, fueron 2 días ya sin bañarnos. Entonces, en uno de los últimos paradores, porque a ver, si les digo de verdad, vale la pena bañarse en esos paradores, son tipo hoteles, los baños súper limpios, todo limpio, ya les digo, vaya, es que como uno viene con el trauma de Cuba, ¿me entiendes? Cómo son las terminales y cómo son los lugares, pero hay nada que ver, señores. Mi esposo fue el primero que tomó la iniciativa, se metió a bañar y después, bueno, así mismo mojado, que sí, se quitó la ropa, se bañó y así mismo mojado se volvió a poner la ropa y se sentó afuera. Después de él, entramos todo el mundo a bañarnos y a hacer lo mismo. Nos quitábamos la ropa, nos bañábamos, nos poníamos entonces encima, así mismo la ropa mojada y nos sentábamos afuera del sol. Porque ya era demasiado, porque a pesar de que la guagua tenía aire acondicionado, mentira, como quiera que sea, uno necesita asearse aunque sea. Fue muy gracioso porque, bueno, uno está adaptado a que los lugares donde tú llegas, la cochiquera y eso, no sé qué. Las brasileñas se portaron muy bien, incluso hubo una que me prestó jabón, otra que, bueno, así nos fueron facilitando algunas cosas, puesto que se daban cuenta de que, bueno, que nosotros no estábamos preparados para ese tipo de viaje. Bueno, nada, de ahí entonces nosotros fuimos, vaya, en el camino se fueron quedando las personas, ¿ves? Los que iban para Belén en Belén, los que iban para Curitiba en Curitiba, y nosotros nos llevaron hasta Florianópolis. Señores, Florianópolis, qué cosa más bella, qué mar azul más lindo. Los edificios, los hoteles, vaya, una cosa preciosa. Cuando nosotros hablamos y vimos ese mar, después de tantos días ver tierra, precioso, todo el mundo se sentó para el lado donde se veía el mar. Todo el mundo maravillado con las estructuras, las edificaciones, las cosas. Imagínense. Bueno, nada, nos dejaron en tipo un coupé. Así. Allí entonces llegaron unos carros. El primer carro que llegó nos dijo, mira, se tienen que montar. Nadie se quería montar porque en definitivas cuentas no sabíamos quién era, no... Nada, llamamos a la persona que nos atendía, nos dijo, sí, miren, son esos carros, se tienen que montar ahí. Y ya porque, bueno, nadie quería montarse porque no lo conocíamos. El grupo dijo, no, nadie se puede montar hasta que alguien no nos diga quiénes son porque ni se presentaron, ni solamente dijeron a montarse. Y nosotros, bueno, nada. Ahí entonces, bueno, nos cambiamos de ropa porque ya el clima estaba empezando a cambiar un poquito. A medida que fuimos bajando, ya la frialdad fue empezando. Y ahí entonces seguimos carretera hasta Porto Alegre, creo que es el último lugar de Brasil. Ahí llegamos cerca de las 9:00 de la noche, más o menos. Y entonces, bueno, ya ahí se quedó la última familia que se quedaba en Brasil. Ahí nos recibieron dos taxistas, súper cómicos. Y uno de ellos le dijo a mi esposo, chofer, siéntate aquí conmigo. Y entonces todo el camino, cuando mi esposo se quedó dormido, se vira y me dice, acompañante dormido. Dígole, se quedó dormido. Entonces, bueno, él nos llevó a comer porque le dijimos que teníamos hambre. Nos llevó a comer igual a un parador, súper rico también comimos allí. Y bueno, nada, llegamos a la frontera con Uruguay como casi eran las 5 de la mañana. Él allí nos explicó lo que debíamos decir en la frontera. Y entonces, bueno, nada, se despidió de nosotros, muy agradable, esos señores súper, de verdad que sí, nada, ninguna queja con ellos. Ya después que veníamos de la amarga experiencia de todos esos días en el ómnibus, vaya, realmente la pasamos bien con esos señores. Y bueno, nada, y esperamos a que viniera la persona que atendía en la mesa de Brasil. Nos pusieron el cuño de salida de Brasil y de ahí entonces fuimos después para la otra mesa, que era donde se abría se ponía el cuño de acá de Uruguay. Ya de ahí nos pusieron el cuño, nos dieron un formulario que teníamos que llenar, nos preguntaron las direcciones de para dónde íbamos aquí en Uruguay. La dirección que yo di me la dieron mal. Cuando lo empezaron a buscar me dijeron, pero esa dirección no existe. Y yo le bueno, pero esa fue la dirección que me dieron. Y entonces nada, de ahí tomamos como a las 7:00 de la mañana, casi las 8. Esperamos primero a que abriera una cadeca que hay ahí en la frontera
para cambiar el dinero, puesto que ya lo que traíamos era reales y bueno, dólares y esas cosas, y aquí en Uruguay se paga todo en pesos uruguayos. No sabíamos cómo llamar a un taxi, puesto que los taxis con las cintas de un color no podían entrar para Uruguay. No conocíamos los taxis de Uruguay. Entonces el custodio nos hizo el favor de por una aplicación de llamarnos un taxi. El taxi, no recuerdo cuánto fue, si fueron $5, no recuerdo cuánto fue que nos costó hasta la terminal de ahí de Rivera, porque nosotros entramos por Rivera. En Rivera, bueno, entonces ya el primer ómnibus de la mañana se había ido y el otro no salía hasta las 11:00 de la mañana. Allí entonces nos cruzamos con la otra parte del grupo que se había ido temprano, que parece que tampoco les había dado tiempo irse en el ómnibus ese temprano. Mi esposo entonces de ahí fue a otro, vaya, aquí se le dice, creo que son los respagos y la de eso, también ahí en la frontera, pero bueno, son como si fueran cadecas, es para cambiar dinero. Allí mi esposo entonces cambió en pesos uruguayos para abordar el ómnibus. El ómnibus salió a 11:00 de la mañana, ómnibus igual, súper cómodo, pero este viaje nos sentamos en la parte de abajo, puesto que esa parte era más cómoda que el piso de arriba. Los ómnibus traen baño, que eso es muy importante porque ellos no paran durante todo el camino, a no ser que, bueno, es de Brasil porque teníamos que comer y esas cosas. De ahí, bueno, entonces nada, pasamos por muchos lugares de aquí de Uruguay hasta que llegamos entonces a Montevideo, eran casi cerca de las 7:30, 8 de la noche. Y bueno, nada, ahí nos estaba esperando un pariente de mi esposo, que era el que nos iba a recibir y nos llevó entonces con él para la renta donde él estaba. Y bueno, nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Después, poco a poco, les voy a ir diciendo cómo fueron mis inicios aquí en Uruguay. Ya ha pasado un año desde ese entonces, las cosas no han sido como uno las planificó, pero bueno, todo el mundo no corre con la misma suerte. Entonces ya saben, no olviden suscribirse, regalarme su like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video.